La clase de hoy es acerca de transistores bipolares de juntura, que se abrevian BJT. Eso es Bipolar Junction Transistor, transistor bipolar de juntura. Este es el simbolito del dispositivo, es un dispositivo de 3 terminales y de manera muy sencilla lo podemos describir de la siguiente manera. Es un dispositivo en el cual tenemos 3 materiales, ¿sí? Los 2 materiales de afuera son iguales y el del medio es del otro tipo, ¿sí? Obviamente que es todo silicio esto. Entonces, dependiendo qué elijan, ustedes pueden tener un NPN o un PNP, ¿sí? En el NPN la conducción es por electrones, en el PNP la conducción es por huecos. Como este año el transistor MOS lo vimos de canal N, el bipolar lo vamos a ver de canal P. Y el otro se lo imaginan ustedes. ¿Sí? Ok. Entonces, estas 3 regiones que se forman, alternando material, en este caso sería PNP, se designan como emisor, base y colector. ¿Sí? Entonces, el emisor es el que emite portadores. En un transistor PNP, como el emisor es P, lo que vamos a estar emitiendo son huecos. ¿Sí? La base es del otro tipo, o sea que entre emisor y base, esto es un diodo, ¿sí o no? Esto es una juntura de emisor base, PN, es una juntura como la que vimos, con lo cual esa juntura, para que conduzca corriente, la vamos a poner en directa, ¿sí? Entonces, acuérdense, esta primer juntura va en directa. Y eso va a hacer que haya conducción de portadores. Hilando finito ahora, ¿qué portadores circulaban cuando uno tenía una juntura PN? Dale, Francisco. Minoritarios. Ok, minoritarios. A ver, dale, profundiza un poquitito más. ¿Eran de los dos tipos de portadores? ¿Qué son las cosas que sí, circulan? o sea, cuando vos armabas la juntura tenías de los dos lados, pasaban portadores minoritarios de los dos lados. O sea, de los dos tipos. Del material P, ¿qué salían? ¿Qué tipo de portador salía del material P hacia el N? No me acuerdo tanto, pero lo que pasaba era que se generaban iones o sea, en cada lado se generaban iones de la carga del tipo opuesto. Sí, Porque eso está bien. No sé si vas a eso o más todavía. No, porque eso vos ponés P y N. ¿Cuáles son los portadores mayoritarios del lado P? Huecos. Los huecos. Huecos. Y tenés Y del minoritarios lado de N, electrones ahí. y tenés minoritarios de electrones. Perfecto. Entonces, cuando yo junto estos dos materiales, los huecos se van del P al N y los electrones se van del N al P. Entonces, acá les quedan huecos negativos, acá les quedan iones negativos y del lado N iones positivos. Eso está perfecto, ¿sí? Entonces, acá les aparece, si se acuerdan, les aparece una diferencia de potencial más menos. Esto era el potencial Φ con un campo eléctrico que se opone a la circulación. Ahora, cuando yo lo ponía en directa, ¿qué portador iba del P al N y qué portador iba del N al P? Miren el dibujito. Huecos iba del P al N. Huecos del P al N
¿sí? Estos huecos de acá difundían para allá. ¿Por qué? Porque yo les bajaba la barrera de potencial que se oponía a la difusión de portadores. Entonces los huecos podían difundir ahora. Y del otro lado, los electrones hacían lo mismo, difundían para el lado P. Consecuencia, corriente directa. ¿Sí? De izquierda a derecha, del lado P al lado N, en el mismo sentido de circulación de los huecos y en contra del sentido de circulación de los electrones. Perfecto. Entonces, si en este caso yo voy a tener una circulación de huecos del emisor a la base, ¿sí? Voy a tener huecos que van a ser esto, y voy a tener electrones que van a ser esto, ¿sí? Una juntura en directa normal. Y acá viene el truco, ¿sí? ¿Cuál es el truco acá? El truco tiene varias partes, el truco, ¿sí? La primera parte del truco es que esta juntura no la voy a hacer pareja, ¿sí? No quiero los mismos portadores positivos que negativos. Los portadores positivos quiero que sean muchos, ¿sí? Estos quiero que sean muchos. Y los portadores negativos, que son los que van al revés acá, esos quiero que sean muy poquitos. Entonces, la voy a desbalancear. El dopado del emisor va a ser muy fuerte con respecto a la base, ¿sí? Si ustedes lo ven de afuera no se dan cuenta. Para ustedes hay corriente, ustedes no saben de qué es la corriente. Pero si la miraran en detalle, esta juntura, verían que tiene 99,9% de huecos y 0,1% de electrones. Así la desbalanceo. ¿Y por qué la desbalanceo así? Porque ahora lo siguiente que voy a hacer es, acá, la otra juntura, fíjense que acá hay dos, esperen que dibuje, acá hay una juntura que está así, estarán de acuerdo conmigo, pero acá hay otra juntura que está al revés, ¿sí o no? Base colector se opone a emisor o base. Entonces, ¿qué voy a hacer con la segunda juntura? Esta juntura la voy a polarizar en inversa. ¿Sí? Entonces, esta en directa y esta otra, la segunda, en inversa. ¿Qué pasaba cuando yo a una juntura, acuérdense, esta era, ahora la que estamos viendo es la de la derecha. Entonces, la base es tipo N, el colector es tipo P. ¿Sí? Yo acá tenía negativos, acá tenía positivos, y acá pasaba al revés. Los electrones se me iban para el colector y me quedaba un ion positivo, y del otro lado se me venía un hueco para la base y me quedaba así. Es decir, acá tengo un potencial al revés con un campo eléctrico así. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando yo aumentaba esa tensión en inversa? ¿Sí? Es decir, hacía a este lado, le ponía más potencial que al lado P. ¿Qué pasaba con ese campo eléctrico, con esa zona de vaciamiento? ¿Agrandaba? Se agrandaba. ¿Sí? Se agrandaba. ¿Tenía corriente ahí en inversa? Nicanor. No, era menos No, y cero, digamos. exactamente, era la corriente de fuga. ¿Sí? Entonces tenía un campo eléctrico grande, pero fíjense que este campo eléctrico va para allá. Este campo eléctrico
es bueno para llevar huecos del lado N al lado P o electrones del lado P al lado N. Pero resulta que del lado N no tengo huecos y del lado P no tengo electrones. Entonces, sí tengo unos muy poquititos, los minoritarios. Bueno, esa era la corriente de pérdida. Esa era la corriente que yo veía. Ahora, la cantidad que tengo de esos es muy limitado, por eso con muy poquita tensión en inversa ustedes veían que alcanzaba el valor ese de la corriente de pérdida y después no cambiaba, idealmente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense, si yo meto muchos huecos del emisor a la base, fíjense que este campo eléctrico, si los alcanza a agarrar, se los lleva para el colector. ¿Sí o no? Entonces podría ser como una aceleradora ahí, donde yo vuelco huecos a la base, y en la base me los agarra el campo eléctrico y me los pasa para el colector. Ahora, para que eso suceda, yo necesito que la base sea chiquitita, que sea angosta. ¿Por qué? Porque en la base hay electrones. Entonces, si yo esa la hago grande, los huecos van a caer ahí y se van a recombinar. ¿Sí? Entonces, si yo la hago bien angostita, cuando el hueco cae ahí, primero, tiene pocas posibilidades de recombinarse porque tiene pocos portadores del otro tipo. Y segundo, ahí nomás se encuentra con el campo eléctrico de la zona de vaciamiento de la juntura base-colector y pasa para el colector. Entonces, en condiciones ideales, lo que estaría logrando yo es generar un flujo bastante grande de huecos del emisor a la base, y cuando llego a la base, que me los agarre el campo eléctrico y continúe su trayecto hacia el colector. ¿Sí? Y ustedes dirán, para eso ponía un cable, profe. Ponía un cable y pasaban derecho, sin problema. ¿O no? ¿Para qué vamos a hacer tanto problema? Bueno, ahí viene la segunda parte del truco. Y la segunda parte del truco son los portadores de los electrones. Fíjense que los electrones, estos que vienen acá, los electrones que van de la base hacia el emisor, esos, como la juntura la juntura base colectora está en inversa, no vienen del colector, esos vienen de la base. Entonces, ustedes fíjense lo que han hecho, se han fabricado un dispositivo donde tienen un diodo, ¿sí? Ese diodo tiene una componente de corriente de huecos que del lado izquierdo del diodo entra el diodo y después sale por un lado. Pero la componente de electrones entra por otro lado. Vamos a hacerla más finita. La componente de huecos entra por este terminal del medio que yo le llamé base y me aparece del lado izquierdo normalmente. Entonces yo lo miro desde la izquierda al dispositivo y digo, esto es un diodo normal, yo no veo nada raro acá. Le puse una tensión entre base y emisor, eso es un diodo, me está entrando una corriente ahí, pero cuando lo miro del lado derecho, desde la base me está circulando una corriente IB y desde el colector una corriente IC. Esta IB es muy chiquitita. ¿Sí? Acuérdense lo que dijimos hace unos momentos. Yo trato de que la cantidad de huecos sea 99 y la cantidad de electrones sea 1. O más todavía si puedo. Entonces, las corrientes van a tener la misma relación. Esa IB va a ser muy chiquitita y vamos a ver ahora que IB y la corriente de emisor o la corriente de colector son proporcionales. Entonces, si yo manejo la corriente de base, que es muy chiquitita, puedo manejar una corriente como la de emisor o la de colector, que son prácticamente iguales, pero son 100
200, 300 veces más grande. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un amplificador de corriente, donde tengo una corriente de base que es muy chica, otra corriente por la rama principal, que es mucho más grande, y cuando yo la IB la varío, la llevo al doble, la corriente que pasa por la rama principal también se va al doble, pero es 200 veces más grande. ¿Sí? Ese es el principio de amplificación del transistor bipolar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Ok, cualquier cosa me avisan. Estos son los simbolitos, fíjense, del lado izquierdo tenemos la familia de los PNP, del lado derecho los NPN. ¿Cómo pueden identificar cada uno? Pues la juntura emisor-base siempre lleva una flecha y esa flecha va en el sentido del diodo. ¿Sí? Entonces en el PNP tienen P, N y P, así que entre emisor y base tienen un diodo que mira hacia abajo, así que la flechita va hacia abajo. En el NPN es al revés. La base es tipo P y el emisor es tipo N, entonces el diodo está así. ¿Sí? Esa es la convención. ¿Qué más? Por convención del IEEE, las corrientes son entrantes al dispositivo. ¿Sí? Fíjense que en el PNP los huecos van para abajo, con lo cual la corriente de emisor va a ser positiva. Sigue la corriente esa, huecos que llegan al colector, con lo cual IC, si yo la tomo así, en convención, va a ser negativa. Y por acá van a tener electrones entrando, o sea que la corriente va a ser saliente, y B es entrante, así que IB es menor que 0. IB menor que 0, IC menor que 0, y E mayor que 0. Eso es lo que va a pasar en el PNP. Y en el NPN es al revés. En el NPN la corriente son electrones que van en esta dirección. Acá vienen huecos, ¿sí? Así que la I de base va a ser positiva. Si los electrones suben, la corriente va para abajo, así que IC va a ser positiva, y IE que sube, entrante, va a ser negativa. ¿Sí? Estas son convenciones, de vuelta. ¿Quieren tomar otras convenciones? No hay problema, tómenlas, cualquiera. Pedro, esa IC, digamos, es negativa, pero sigue siendo grande, ¿no? Sí, Comparado a IB, digo. de hecho, IC es prácticamente igual a IE. ¿Sí? Si ustedes plantean un nodo acá, esto es un nodo, ¿sí o no? Si ustedes plantean un nodo ahí, fíjense que IE con sus respectivos signos, ¿no? IE más IB más IC tiene que ser igual a 0. Bueno, se puede crear corriente en ese nodo. Adentro de ese nodo está el transistor. No importa, es un nodo igual. Con lo cual, ustedes de acá sacan que IE es igual a menos IB menos IC. ¿Sí? Entonces, esto para el PNP, ¿sí? Acuérdense, tienen la corriente, los huecos que vienen acá son los que terminan saliendo del colector. Y aparte tienen los electrones que hacen esto. ¿Sí? Entonces, IE es esto de acá. Es positiva. IC, como yo la estoy mirando así, es negativa. IB, como la estoy mirando así, también es negativa. ¿Sí? Pero en módulo, la suma de IC más IB tiene que ser igual a IE. Pongámosles números. IE podría llegar a ser 100, menos IB sería 1, menos IC sería 99. ¿Sí? Entonces tendría 99 líneas rojas y una línea azul. La corriente de electrones son
La corriente de emisor son las 99 líneas rojas, más la línea azul del electrón que viene al revés. Entonces en corriente va en el mismo sentido, ¿sí? Del colector ven 99 líneas rojas y de la base ven una línea azul, ¿sí? 100 vienen acá, 1 está entrando por acá, 99 salen por ahí. Bien. Seguimos. ¿Cómo se fabrica normalmente? Bueno, se hace primero un emisor que tiene que estar fuertemente dopado. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que tener muchos huecos en este caso, ¿sí? Entonces, esa sería esta islita que ven acá, que es P+, ¿sí? Después, tiene que haber una parte que se ponga entre el emisor y el colector. Y esa es la base. Entonces, la base es esto que ven acá con verde, ¿sí? Fíjense que lo rodea todo el emisor, lo envuelve. La única manera que ustedes tienen que tener de ir del emisor al colector es a través de la base, así que eso lo envuelve todo alrededor. Lo que ven en verde ahí, entonces, es toda la región de la base, el contacto está ahí. Y después abajo tienen esta parte que está sombreada acá. Esa parte es el colector, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los huecos? Bueno, los huecos salen del emisor porque los atrae la polarización de la base y pasan al colector. Y después del colector deberían salir por el terminal del colector, ¿sí? Entonces eso implica que deberían tener que hacer un recorrido así. ¿Sí? Acuérdense que no podemos hacer contactos de abajo, la oblea de silicio solamente ustedes le pueden entrar por arriba, con lo cual el colector lo tenemos que poner al costado. Y es esta estructura que ven acá ustedes, ¿sí? Acá tenemos algo dopado con P+, porque es un contacto para que no se me haga un diodo. Y el problema que tengo es que esta parte de acá, ¿se acuerdan cómo uno iba dopando? Arrancaba de una oblea que estaba poco dopada, y después para cambiarle el tipo de dopado, la dopaba con más arriba, y después la dopaba con más arriba. Entonces, la parte de más abajo, en este caso, esta parte del colector, es la que menos dopada está, ¿sí? Ahora, si eso está poco dopado, a mí se me crea un problema para los portadores que pasan por acá, por ejemplo, tienen que hacer todo este recorrido hasta salir por el colector. Y acá lo que ven es una resistencia. Y esa resistencia me malogra las curvas del dispositivo, ¿sí? Va a ser como un efecto de Erlich, que tenga una curva muy alta y no me sirve. Entonces, para que el dispositivo sea usable, ¿qué tengo que hacer? Y yo le tendría que poner, lo ideal sería que le ponga metal en paralelo, o algo muy dopado, un P muy dopado, pero ¿qué pasa? No puedo poner muy dopado abajo. Yo tengo que arrancar de bajo dopado y ir subiendo para arriba. Entonces lo que se hace normalmente es, se toma un sustrato, se hace algo muy dopado acá, y después arriba se vuelve a depositar silicio con un proceso que se llama epitaxial, que es básicamente hacer crecer silicio por encima del silicio existente, y ahí arriba se hace el transistor. Entonces me queda esta parte acá muy fuerte dopada con baja conductividad, entonces ahora cuando entran los portadores van a esa parte y de ahí pueden salir fácilmente. Y esto tiene una resistencia muy baja y el dispositivo anda muy bien. Esto suena hermoso, pero tienen que hacer varios pasos más. Tienen que hacer este crecimiento epitaxial acá, tienen que hacer esta máscara acá altamente dopada, y después tienen que hacer esto acá. Este fue el primero que hicieron, ¿sí? Los primeros transistores eran así. Pedro, Sí, una Nicolás. consulta. No, que ahí el colector ese profundo, digamos, P+, tiene el mismo P+, que tiene el emisor, digamos, ¿no? Sí,
Y digo, Lo único- por N a lo- la, por 10 a la, digo, es el 10 a la mismo 18, factor. 10 a la 19, sí, lo más alto Ah, posible. ok. Porque digamos, con ese te quedaría P con poco, porque abajo tenías N, pero el otro como tiene lo verde, digo, por ahí el PS del emisor tiene que ser mucho más alto para quedar P, ¿no? A ver, el del emisor tiene que ser el más alto de todos. Claro. Pero ¿el Después, colector tiene el mismo o puede tener menos? A eso digo. a ver, el colector tiene un dopado menor porque esto de acá es el colector, ¿sí? Esto de acá, que es colector profundo, eso no lo mires como colector. Míralo como un pedazo de metal que recolecta los Bien, portadores y bien, se los sí. lleva para afuera, ¿sí? Entonces, es irrelevante, digamos. Con tal de que tenga baja conductividad, podés poner cualquier dopado, no interesa. Después sí vamos a ver que el dopado de esto que está acá, de esta parte, esa sí interesa, porque esa afecta la conducción del dispositivo. Esto de acá no, esto tiene que ser metal. De hecho, si vos ahí pudieses poner algún metal, aluminio, oro o algo, sería fantástico. Le pudieras poner un metal que sacara todos los portadores. El único fin que tiene es recibir todos los portadores que aterrizan en distintos lugares y canalizarlo por el terminal de colector. Ok. Estas son algunas fotos de algunos dispositivos de verdad vistos de arriba, ¿no? Y ahí tienen varios estilos. Fíjense, acá, este que tienen acá, por ejemplo, tienen la base, es este terminal que está acá. Después, esto de acá es el emisor, fíjense que le da la vuelta. Y el colector hace en contacto ahí al costado, pero va todo alrededor. Acá no sé si alcanzan a ver, pero ahí se ve que hay todo un dibujo así concéntrico, medio rectangular. Bueno, esa es la parte de colector. Y ahí pueden hacer distintos dibujos. Fíjense, este de acá, tienen el colector, es todo esto que está acá. ¿Sí? El emisor es la parte esta que va por adentro. Y la base es lo que quedó ahí en el medio. Ese dibujito que va entrando. ¿Sí? Es como un estacionamiento. Este de acá, por ejemplo, es más redondeado. Tienen el emisor redondito, abajo la base y después el colector. En fin, ahí hay distintos dibujos, pero lo que comparten todos en común es la necesidad esta de poner un nivel más. Y eso significa más procesos, significa tener que hacer algunas máscaras adicionales de fabricación, significa más tiempo y en definitiva significa más costo. En el MOS no hay que hacer nada de esto. En el MOS uno dopa P, dopa N, hace la difusión, un well a lo sumo, después pone el gate y sube. Entonces, como les decía, este dispositivo fue el primero que se hizo, arrancando en los años finales de los 40 y tuvo las primeras compuertas lógicas, por ejemplo, todas esas cosas se hacían con este tipo de transistores durante los 50 y ya a fines de los 50 la tecnología de MOS lo pasó